Pues buenas noches, siempre es un gusto y un privilegio el poder compartir la palabra y los miércoles, de verdad, animarles siempre a que podamos escuchar la palabra del Señor, que podamos estar atentos a ella. Y vamos a una historia que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 7, si puedes ir ahí a Lucas capítulo 7 al versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Aquí tenemos una historia que para mí es de las historias que más me gustan de los evangelios. Y dice así, versículo 11. Dice, aconteció después que él iba, está hablando de Jesús, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Estas son de esas historias de la Biblia donde nos deja muy claro el corazón de Jesús, ¿sí? Vemos a una mujer que era viuda. En esta época en Israel, una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer era ser viuda. ¿Por qué razón? Porque las mujeres en general no trabajaban en esa época, nadie les daba trabajo, y literalmente las mujeres dependían económicamente de sus maridos. Al ser viudas, ellas no tenían muchas opciones, y por eso es que los hijos tenían que ayudarles. De hecho, estaba la ley del levirato, la cual ayudaba a las viudas que cuando moría su esposo, un hermano tenía que tomar la responsabilidad de la familia. Pero en este caso vemos a una mujer viuda. Ahora imagínate una mujer viuda y que ahora pierde a su hijo, ¿sí? El único hijo que había tenido. Esto de entrada es algo atípico. En esta época las familias tenían muchos hijos. Entendemos que lo más probable es que esta mujer o enviudó muy joven o sufrió la muerte de varios de sus hijos, porque es muy poco común que una mujer de esta época haya tenido solamente un hijo. Generalmente tenían muchos hijos, pero aquí no tenemos la historia de esta mujer que tenía solamente un único hijo y muere. La Biblia no nos dice las circunstancias, no nos dice cómo fue que murió su hijo, no nos dice qué fue lo que ocurrió. Simplemente vemos que esta mujer hasta este momento tenemos la narración de que ha tenido dos pérdidas en su vida, claramente. La pérdida de su esposo en algún momento de su vida, y ahora la pérdida de su hijo. Y quienes son mamás, y digo, no es por mala onda, no para los esposos, pero yo creo que el dolor de perder un hijo no se va a comparar al dolor de perder a tu cónyuge, a tu esposo. No porque no lo quieras tanto, sino que de alguna manera cuando uno se casa, asumes que en algún momento uno de los dos va a partir, pero nunca asumes que tu hijo va a partir, ¿sí? Porque lo natural es que los hijos entierran a los padres, ¿sí? Entonces esta mujer llega. Ahora, lo increíble de esta historia es que dice que iban ellos, Jesús, camino a una ciudad que se llamaba Naín, y cuando llega cerca de la puerta, dice que llevaban a enterrar a este joven.
Pero entonces vemos aquí lo primero que yo quiero que tú notes. Dice, y cuando el Señor la vio, ¿sí? Amado, tenemos un Dios que ve el dolor, que no es ajeno al dolor. Mira, ayer, me parece que sí fue ayer, en los devocionales que envío de Deuteronomio, reflexionamos de un texto donde Moisés le está diciendo al pueblo que la tierra a donde van, o sea, Canaán, no es como la de Egipto. Dice, en la de Egipto tú tenías que hacer los surcos con tu propio pie. O sea, es decir, con el pie tenían que hacer los surcos para que el agua del río Nilo pudiera ir por ahí. Era mucho trabajo. Dice, pero a la tierra donde vas es una tierra donde el Señor hace llover y donde el Señor ve y te mira. A veces pensamos que Dios es un Dios ajeno al dolor, que es un Dios que no entiende lo que es el dolor humano. Decimos, bueno, Él es Dios, Él no le falta nada, Él qué le puede hacer falta, Él qué puede hacer Dios. Mira, ahora que continuemos con el libro de Romanos, vamos a ver los primeros versículos del 2 al 6, dentro de 15 días. Y algo que me impactó mucho es ver esto. El hombre tiene un deseo de escapar de su dolor. El hombre sueña con escapar de su dolor. Sueña con, de alguna manera, por eso este concepto de quiero ser libre. Por eso es que hay tanta, ¿cómo es la imaginación del ser humano en los cómics, en las películas? De alguna manera poder escapar de la realidad. Y por eso nos inventamos superhéroes, nos inventamos viajes a otras galaxias. De alguna forma es quiero salir de la caja, quiero salir de acá. Pero nadie puede, ¿sí? Nadie puede salir de la caja. Pero Dios sí decidió entrar a la caja. Ahora, ¿por qué entra Dios encarnado? ¿Por qué? Porque Dios, entonces Jesús viene y no es ajeno al dolor humano. Él es consciente, Él sufrió, Él padeció, ¿sí? Y entonces esta mujer no necesita ni siquiera pedirle nada. De hecho, esta mujer no le pidió nada. Dice, pero el versículo 13, cuando el Señor la vio, Él ve el dolor. Esta viuda no clamó, no buscó realmente a Jesús, ¿sí? No gritó por su ayuda. Ella estaba en un momento de sumo dolor, ¿sí? Pero Jesús la vio. Amados, a veces pensamos que Él no ve el dolor, que Él no ve cuando tú estás en casa, solo, sola, y que parece que Dios ya se olvidó. Dios siempre está ahí. A veces Dios mira el dolor y está en silencio, pero va a actuar, porque no solamente vio el dolor. Yo te digo algo, ver el dolor, todos lo vemos en algún momento, ¿sí? Mira ahora que sucedió lo de este buque que la semana pasada que chocó contra el puente de Brooklyn. La realidad es que todos lo vimos, pero ¿qué es lo que hacía la gente de Nueva York? Grabarlo, ¿sí? Y es increíble ver la indiferencia de muchos que tú estás viendo los videos, cómo están grabando todo y se están riendo. O sea, les da risa, mira, ya se estampó. Pero yo veía un video de los jóvenes estos y uno piensa en marinos y uno piensa en hombres de 30 y tantos años. Eran puro jovencito de 21 años. Jovencitos de 19 a 22, 23 años. La chica que murió, que era de aquí de Jalapa, era una chica de 22 años. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Jesús hace y lo que el mundo hace? El mundo ve el dolor y puede tomar muchas posturas. Lo ve, se queja, lo ve, lo ignora y actualmente lo ve y se ríe de él.
Pero dice que aquí el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció. Entonces tenemos un Dios que no solamente ve el dolor, sino que se compadece de ella. Mira, la compasión que Jesús muestra no es pasiva, no es simplemente, Jesús no sintió lástima, porque bueno, quizá muchos de nosotros si viéramos un cuadro similar, sentiríamos lástima. Y es pobre señora, mira, está sola, acaba de perder a su hijo, ¿qué va a hacer? Vemos el dolor y tú y yo lo más que podemos hacer es sentir misericordia o sentir lástima. Pero Jesús no solamente ve eso, Él va más allá, porque sabes que tenemos un Dios que siente tu dolor. Y tú dices, ¿cómo puedes sentir el dolor Dios de la viuda de Naín? Porque Dios mismo perdió un hijo en la cruz, murió un hijo, vio a su hijo morir, a su unigénito morir en la cruz. Dios no es un Dios ajeno, y entonces el Señor la ve y se compadece. Dios, tenemos un Dios que mira el dolor, que siente compasión, que mira y que no solamente lo ignora y no solamente dice, ay, pobrecito de ti, está bien fea la situación, ¿verdad? No, hay una compasión. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es lo que nos separa. Tú y yo, claro que tenemos que estar conscientes de ver el dolor en los demás, no cerrar nuestro corazón, pero lo que tú y yo podemos hacer lo más es sentir compasión por la gente y orar por ella. Si hay algo en tu mano que puedas hacer, lo harás, pero hay situaciones que nos rebasan completamente, como este caso. ¿Qué le dices a esta madre que perdió a su hija en un buque? Podemos sentir compasión por ella, podemos tratar de animarla, pero no podemos hacer más. Pero Dios sí. Jesús sí puede. Porque entonces dice, versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mira, el joven resucita con una sola palabra de Jesús. Y entonces pasamos de las lágrimas de dolor a lágrimas de alegría. ¿Tú te puedes imaginar lo que fue la expresión de esta mujer? De esta madre que llevaba a su hijo a ser sepultado y de repente su hijo abre los ojos, se reincorpora, ¿sí? Y seguramente pasó lo que debía pasar naturalmente. Seguramente este joven algún día sepultó a su madre. Su madre ya no lo vio morir de nuevo. Entonces, amado, cuando nosotros oramos a un Dios que puede tocar lo que está muerto y darle vida. Oramos a un Dios que tiene el poder de cambiar la situación más oscura y de convertir el momento más oscuro en el momento más alegre. Mira, para una mamá se dice que uno de los momentos más alegres, si no es que el más alegre de toda su vida, es el día que da a luz, ¿sí? Muchas mujeres pasan por un dolor pues muy fuerte en el parto, y algo que es increíble es cómo pueden pasar de ese momento a un momento de felicidad absoluta, porque están viendo a su hijo, y el dolor prácticamente desaparece, aún, y esto me impactó mucho, aún cuando hay una cesárea, ¿sí? No es que desaparece el dolor, pero hay un instante donde la emoción, el amor, hace que todo lo demás, es como si desapareciera por un momento. Dios tiene esa capacidad. Dios tiene la capacidad de cambiar el momento más oscuro de tu vida, el momento más duro de tu vida, y en un instante hacer que ese momento
se convierta en el momento más feliz de tu vida. Esta mujer pasó de tener el peor día de su vida a tener uno de los mejores días de toda su existencia. ¿Por qué? Porque conoció al Dios que ve el dolor, que empatiza con el dolor y que puede hacer algo. A diferencia de nosotros, que nosotros no tenemos realmente nada que podamos hacer, Dios tiene esa capacidad. Entonces, ¿por qué elegí esta historia? ¿Por qué quise hablar de esto? Porque yo quiero recordarles algo. Oramos, y ahora en el momento que vamos a tener para orar, recuerda, oramos porque Dios ve nuestras cargas. Dios las ve. Dios no las ignora, Dios las ve. Dios ha visto lo que estás pasando. Dios ha visto la situación en la cual estás atravesando. Dios lo ve, ¿sí? Jesús ve esto, ¿sí? Oramos porque le estamos orando a un Dios que es empático, porque siente el dolor que nosotros hemos sentido, que ha llorado con nosotros, que ha estado allí, y oramos porque Él tiene el poder para obrar lo imposible. Él tiene el poder de cambiarlo. Mira, la razón por la cual nosotros seguimos aferrándonos tanto a estas reuniones de oración no es por el número de personas que asisten. Gloria a Dios por cada uno de los que están acá, ¿sí? Hemos hecho esta reunión con el triple de los que están aquí y la hemos hecho. Hubo una ocasión donde únicamente vinimos los pastores con nuestras esposas, nada más, y de todas maneras oramos. ¿Por qué razón? A mí la reunión de los miércoles me encanta. ¿Por qué? Porque venimos a orar a un Dios que ve, que empatiza, pero que tiene el poder de cambiar las cosas. Yo como ser humano puedo ver el dolor de alguien más, puedo empatizar con él, y hay cosas que le puedo ayudar, pero hay cosas que no puedo hacer nada. Si él me dice tengo cáncer, yo no puedo hacer nada. Si él me dice perdí a un hijo, no puedo hacer nada. Pero Dios sí. Dios sí puede cambiar. No necesariamente que le resucite al hijo, que también lo podría hacer, pero puede darle el consuelo, la paz de saber que Él hizo su perfecta voluntad y que puede descansar en Él. Entonces, hoy yo quiero que podamos orar, porque ciertamente nuestra iglesia ha pasado por momentos de dolor. Nuestra iglesia ha pasado vamos llevando cargas y las podemos ver nosotros, podemos sentir empatía, pero el único que tiene el poder de cambiar las cosas es Dios. Entonces oramos porque todos vemos los problemas que podemos tener, los retos que tenemos. Todos podemos involucrarnos en querer empatizar y vamos a ayudar a esto, vamos a ayudar a esto. Pero el único que tiene el poder de cambiar las cosas es Dios. Nosotros podemos ver el problema, podemos empatizar con el problema, pero solamente Dios lo puede transformar, ¿sí? Entonces, hoy yo quisiera que oráramos y tomáramos un tiempo para orar por algunas necesidades que hay en la iglesia, y también si hay alguna necesidad en alguno de ustedes, la pueda mencionar y podemos orar por ello. Pero yo quiero que podamos tener un tiempo y que de verdad, hermanos, oremos entendiendo esto, que Dios de entrada ya ha visto la situación, ¿sí? Que Dios no es ajeno al problema, pero Él es el único que lo puede cambiar, no nosotros, Él, ¿sí? Entonces hay dos motivos por los cuales nosotros hemos platicado como pastores, y hay dos cosas que me gustaría, y si las pueden apuntar allí, ¿sí? Lo primero, que oremos porque el Señor despierte en nosotros, no sé qué palabra usar, si un espíritu, pero no sé cómo decirlo, pero que podamos orar
porque el Señor despierte el evangelismo en la iglesia, comenzando desde lo más básico de lo básico, que es invitar a la gente a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo más sencillo del evangelismo. No es lo más productivo ni es la meta, ¿sí? Pero partamos por eso, que Dios vuelva a despertar a todos nosotros a estar atento, a decir, tengo que insistir, o sea, oye, vamos a la iglesia, acompáñame a la iglesia, al amigo, al vecino, al hermano, al primo, al papá, a la mamá, ¿sí? Que podamos orar por eso, ¿sí? Obviamente que eso nos lleva al evangelismo, gloria a Dios por ello, pero que podamos nuevamente despertar eso. Lo segundo, ahora mismo nos decía por la parte de la administración, y es una motivación de oración, nos decían, nos mandó un mensaje ahí en el grupo donde estamos, y lo vamos mañana a externar a toda la iglesia, pues para que oremos y para que pues hagamos algo. Nos decía la administración, nos faltan 12,000 pesos para cerrar el mes y queda un solo domingo, ¿sí? O sea, tenemos que cerrar con 12,000 pesos para poder cubrir la operatividad de la iglesia del mes, ¿sí? Y nos queda solamente un domingo más. Entonces, tenemos que orar por eso. Nosotros podemos ver el problema, podemos empatizar con el problema, y este es uno de los problemas que podemos decir, bueno, pues igual, pues yo le coopero con tanto, y salimos del problema, pero el problema no se quitó. Porque esto habla de que nuestra iglesia está pasando por un momento donde nos cuesta ofrendar, ¿sí? Entonces, el hecho de que todos digan, vamos, ¿sabes qué? Le he hecho un extra, está bien, pero el único que tiene el poder de cambiar esa situación para que esto no sea mes con mes el mismo problema es Dios, ¿sí? Entonces, más que orar porque Dios provea esos 12,000 pesos, es orar porque el Señor despierte corazones generosos en la iglesia, ¿sí? Oremos por eso. El que Dios ponga generosidad en el corazón de la gente, solamente Dios lo puede hacer. Nosotros vemos el problema, este es un problema que sí podemos hacer algo, pero si Dios no despierta una generosidad en la iglesia, esto va a ser un problema de cada mes. ¿Sí me explico? Entonces, esa sería la segunda petición. Y la tercera petición de oración es por los nuevos miembros que están ya en el proceso de poderlos presentar. Hay una generación nueva de miembros, de entre los cuales hay personas completamente nuevas en el Evangelio y personas que llegaron en el último año, y eso es un motivo de alegría. Entonces, que podamos orar por esas tres peticiones, ¿sí? Por el evangelismo, por la generosidad y por los nuevos miembros de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a tomar unos minutos para orar por esas tres peticiones, y si hay alguna petición que alguien tenga, la agregamos aquí a la lista. ¿Alguien? ¿Algo que